Bueno, muy buenas noches. La verdad es que para mí es un verdadero gusto estar con ustedes este semestre. La verdad, yo voy a impartir el curso de Derecho Mercantil, Derecho Mercantil 1. Y para mí es una verdadera dicha estar con ustedes esta noche y tener la oportunidad de poder desarrollar este curso, que realmente es un curso muy importante, ¿verdad? Para ustedes. Em, la verdad que es un curso muy trascendental. Lamento mucho no poder, por favor les ruego que enciendan sus cámaras. O sea, uno de los requisitos ahora es tener encendida la cámara. El que no tenga encendida la cámara, yo lo voy a expulsar, porque la aplicación me permite expulsar. ¿Sí? Entonces les voy a rogar, porque realmente hay algunos que me los he encontrado en la calle, me han hablado, me ha dicho, mire, soy fulano un día, y la verdad, pues créanme que no los conozco, ¿verdad? O sea, prefiero por favor que estén con su cámara encendida, así para que podamos platicar. Y pues bueno, les decía que voy a tener la fortuna en este semestre de impartir Derecho Mercantil 3. Pues es un curso realmente muy interesante, un curso eh, realmente fascinante. La ventaja que tenemos es que es un curso dogmático, ¿verdad? O sea, no es como el Derecho Procesal Civil y Mercantil, que, pues, que había que utilizar la dogmática del Derecho Procesal Civil y también había que ir a la ritualidad que nos marcaba el Derecho Procesal Civil y Mercantil. Este curso es un curso eminentemente teórico, dogmático, un curso bastante interesante. La verdad, como les digo, para mí es una dicha, un honor estar aquí con ustedes. Yo ya eh, ya tengo la oportunidad de haberles impartido clases ya una vez. La verdad que para mí, te reitero que hay algunos compañeros que estoy viendo que no tienen problemas todavía. Por favor, para poder ingresar, les voy a volver a reenviar el enlace. La verdad que les cuento que esta aplicación, en estos momentos, la universidad todavía eh, no ha podido pagar la aplicación que es sin límite de tiempo. Entonces, cuando tengamos como 40 minutos, se nos va a cortar, volvemos a ingresar al mismo link. Vamos a tratar de no desarrollar muchos puntos temáticos el día de hoy, tomando en cuenta que tenemos algunos problemas en cuanto al tiempo, ¿verdad? Les decía que este curso vamos a utilizar la misma temática que hemos utilizado siempre, ¿verdad? Entonces ustedes ya chequearon, tenemos no sé si habían chequeado ustedes el cronograma de actividades, ya lo vieron, ¿no? Ya lo vieron. Bueno, miren, analicemos un poquito el programa, veamos un poquito el programa. Entonces vamos a compartir un poquito el programa. Pues básicamente, lo que hay que tener aquí en cuenta es que debemos contar con Código de Comercio, eh, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, es base también aquí. Código Civil, Código de Comercio, la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley de organismo judicial, creo que es lo base para este curso. En el transcurso del curso, pues se podrán establecer algunas leyes de carácter accesorio que nosotros vamos viendo. Y pues mire, la verdad que es un curso en el que se focaliza en primer lugar. Bueno, en el programa no está la historia, pero luego yo empiezo siempre con la historia del derecho mercantil. Va a ser el primer punto que toquemos, que hablemos un poco de la historia del derecho mercantil. Vamos a tocar un poco la historia, que creo que es fundamental. Y después de eso vamos a comenzar a tocar un poquito lo que es el derecho mercantil en sí, sus principios, sus características, porque en toda disciplina, el del derecho, es importante que nosotros conozcamos los principios que informan esa disciplina del derecho, sobre los cuales se desarrolla toda la normativa ordinaria, toda la doctrina.
en base a esos principios, se va a desarrollar. Y básicamente vamos a hablar nosotros al principio de lo que es el derecho mercantil, algunas características del derecho mercantil. Luego vamos a nosotros a partir de analizar lo que es el comerciante individual y social, ¿verdad? Vamos a analizar algunos auxiliares de comercio. Vamos a también analizar lo que es el derecho del consumidor. Vamos a hablar de las sociedades mercantiles, ¿verdad? De las distintas clasificaciones que hay de sociedades mercantiles y las formas de sociedades mercantiles pues, que se regulan en la República de Guatemala, para luego platicar un poquito de los requisitos de forma que se requieren para la constitución de una sociedad mercantil. Vamos a hablar un poquito de lo que es el patrimonio social, vamos a hablar de las reservas, de las acciones, de los órganos de la sociedad. Y luego nos vamos a focalizar en lo que es el registro mercantil, en la empresa mercantil y sus elementos, que es algo muy importante. Vamos a hablar un poquito de lo que es de los derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Que es algo muy importante. Sobre la propiedad industrial. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Eso es lo que básicamente nosotros vamos a analizar. No sé si ustedes tienen alguna duda de esto. No, Lick. ¿Ha quedado algo en el tintero? Aquí con confianza, miren, la verdad que ustedes ya me conocen, yo los conozco a ustedes, creo que no tenemos no hay nada escondido, ustedes ya conocen mi sistema, el sistema es bastante democrático, y no creo que haya mayor problema con lo que tengamos que ver. Realmente no creo que... la temática que vamos a utilizar va a ser la misma, ¿verdad? La misma que utilizamos el semestre anterior. Esa es la temática que vamos a utilizar nosotros este semestre. Y si ustedes conocieran algún compañero que todavía no se pueda... Hay muchos compañeros nuevos que no han estado escribiendo, que ellos no... Y vamos a darle la cordial bienvenida al compañero Oscar Aragón, que se une a nuestro grupo en este semestre. Por favor, démosle la más cordial bienvenida. ¿Alguien más que no haya estado Muchas gracias, Lick. el semestre pasado? ¿Alguien más? Bueno, a Ludwig Esaú Carrillo. Por favor, les quiero pedir a Madeline Muñoz y a los demás, por favor, enciendan sus cámaras. Hoy vamos a tener cámaras encendidas. Para estar en ese curso tenemos que tener cámaras encendidas. El que no quiera estar en el curso, pues se puede apagar, se puede retirar, pero creo que esta es una nueva modalidad que quiero utilizar. Es una nueva modalidad. Bueno, veamos un poquito lo que es veamos un poquito lo que es el cronograma de actividades. Por favor, si alguien está tomando nota de cuántos minutos llevamos, ¿no les aparece ahí? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos resta? No aparece, Lick. ¿Parece? No aparece. Bueno. No sé si tienen en pantalla ya el cronograma de actividades, ¿no? Van 17 minutos, van. 7, ¿tienen ustedes el cronograma de actividades allá a la vista?
Sí. Perfecto. Bueno, entonces, figúrense ustedes que tenemos un laboratorio, el primero para el 29 de julio, que es de 10 puntos. Tenemos también un ensayo. Ese creo que lo voy a comenzar a programar ya la otra semana, para que los que quieran comenzar a realizarlo puedan hacerlo, ¿verdad? Ese ensayo, pues es un ensayo que va a ser como sería a mano, ¿verdad? Que ustedes lo hagan a mano. No vamos a permitir que utilicen, que lo hagan en Word o algo así, pero porque la experiencia nos dice que ustedes, pues no ustedes, con los grupos que yo he dado clases, pues copian, bajan los ensayos del Rincón del Vago, de algunas aplicaciones donde hay trabajos, entonces es mejor que ustedes lo hagan a mano. Vamos a dejar ahí, vamos a dejar unos 5 temas ahí, por ejemplo, la sociedad bancaria, vamos a hablar de las empresas aseguradoras, eh, los almacenes generales de depósito, es decir, una amplia gama de sociedades. Ustedes cogen un tema y lo desarrollan de la mejor forma que ustedes puedan. Así lo vamos a hacer de esa forma, de una forma bastante democrático. Eh, Así lo vamos a hacer. El primer parcial es el 9 de agosto, con los contenidos que están ahí. Parece que no es una camisa de fuerza esto, no es una camisa de fuerza. Simple y sencillamente vamos a tratar de desarrollar el curso de la mejor forma que podamos, de la forma que ustedes puedan comprenderlo mejor, de la forma que ustedes puedan entenderlo. Pues los laboratorios es la misma temática que hemos utilizado a través de los formularios de Google Drive, son las herramientas que ha autorizado la coordinación y que ha autorizado el Consulori para que nosotros podamos evaluar. Y tenemos el ensayo es para el 19 de agosto, el laboratorio 2 es para el 2 de septiembre, el segundo parcial es el 27 de octubre, eh, el 27 de septiembre es, perdón. De ahí tenemos nosotros eso lo vamos a corregir, es el 27, el segundo parcial sería déjenme ver eso del segundo parcial, tengo por aquí. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver eso por aquí. Vamos a ver. Permítame, que abra por acá. Perfecto. El segundo examen parcial. Sí, es el 27 de septiembre. Ahí es 27 de septiembre. Ya voy a corregir eso y se los voy a volver a enviar. Sí, es el 27 de septiembre. Voy a corregir eso, ya se los voy a enviar. Sí, es 27 de septiembre, no 27 de octubre. El laboratorio 3 sería el 7 de octubre. Y ya con eso terminaríamos nuestras actividades. Vamos a terminarlas muy anticipadamente para que ustedes tengan la libertad de concentrarse en la parte final del curso, ¿verdad? Pero que creo que es lo que nos interesa primordialmente. Que podamos concentrarnos. Ya les voy a corregir eso y se los voy a editar y se los voy a mandar de nuevo, ¿verdad? Bueno, no sé si tenemos alguna duda.
No, Lick, ninguna. Por el momento no, Lick. Bueno, entonces, si quieren, vamos a comenzar a desarrollar un poquito los temas que tenemos para hoy. ¿Cuánto tiempo nos queda? Disculpen. A ver, ¿quién fue el que vio el tiempo? Ya la otra semana no vamos a estar con estas prisas, hoy disculpen, pero es por... Empezó a las 8:19, Lick, más o menos. Ujú. A las 6:19. Bueno, no sé si tienen algo que se haya quedado en el tintero del otro curso, ¿no? ¿Les pareció cómo llevamos el otro curso, no? Sí, Lick. Está bien. Perfecto. Bueno, vamos a tocar un poco, comencemos a desarrollar un poquito entonces el curso, aunque tengamos que recapitular en sesiones siguientes. Vamos a tratar de desarrollar un poquito de lo que es el curso. Vamos a ver aquí dónde estamos. Bueno, hablemos un poquito del curso, de la historia del derecho mercantil, que realmente es bastante fascinante, ¿verdad? Muy importante. Un poquito de esto. Bueno, bienvenidos a Derecho Mercantil 1. Ya me conocen ustedes. Voy a hablar un poquito de la evolución histórica del derecho mercantil. Bueno, fundamentalmente, las civilizaciones antiguas realizaron actividades comerciales, fomentaron ciertas costumbres para que el derecho mercantil fuera generando, se fuera haciendo la vida jurídica y que fuera después codificándose, es decir, teniendo una positividad a través de leyes y generándose dentro de la práctica comercial. Fundamentalmente, de las culturas que podemos conocer que comerciaban eran los egipcios, los fenicios, los persas, los chinos, por ahí más adelante vamos a ver también que los griegos, los romanos, en la época feudal también nació un comercio muy incipiente, era prohibido porque se consideraba deshonroso el comercio, pero también el hombre americano y las culturas como los mayas, los aztecas y los incas también ejecutaron actos de comercio. Realmente los mayas creo que son muy importantes destacarlos porque inventaron el sistema vigesimal y a raíz de eso también los mayas fueron una cultura muy dominante por ahí por el siglo 400 antes de Cristo y desaparecieron más o menos en el año, eh, en el año 1000 antes de Cristo y realizaron actividades comerciales que se basaban en el trueque y fundamentalmente pues utilizaban era el cacao como moneda de curso legal, ¿verdad? Pues básicamente los aztecas y los incas también realizaron el mismo tipo de comercio. Luego llegan los españoles que ya tenían conocimiento del derecho mercantil, 1492, 1520 y pico aquí en Guatemala, y vamos a ver cómo eso más adelante. En la Grecia clásica se generaron muchas figuras del derecho civil. Recordemos que el derecho mercantil estaba dentro del derecho civil al principio, como lo vamos a ver más adelante.
en la Grecia clásica, por encontrarse en el mar Mediterráneo, el comercio floreció. Era una actividad de primer orden en la cultura griega y la economía de Grecia. Aquí en el derecho griego nacen algunas figuras importantes. Algunas figuras importantes que el día de hoy conocemos nosotros con distintas definiciones y distintas modalidades. Dentro de estas modalidades, cabe mencionar, muy importante, que tenemos el préstamo a la gruesa aventura, que este préstamo a la gruesa aventura es el antecedente más próximo del contrato de seguro. El préstamo a la gruesa aventura consistía en que un acreedor le hacía un préstamo a un deudor, y este préstamo tenía la característica de que el deudor se hacía a la alta mar, realizando una travesía, con el objetivo de que al terminar el viaje, este sujeto pagara su crédito más los intereses al acreedor. O sea, el deudor era una persona que se echaba a la alta mar en un viaje, y pues eso era algo riesgoso, ¿verdad? Porque el sujeto del acreedor podía perder esa parte de su patrimonio que estaba financiando en un crédito al deudor, y por ese riesgo que se corría de prestar dinero u otros enseres para que esta persona realizara un viaje, porque en esa época estaba proliferando ya el expansionismo de Italia, de Holanda, de Portugal, de España, de Francia, de Inglaterra, para buscar nuevas vías, nuevas vías o nuevos accesos a las Indias, y con eso pues ellos llegan a América, y a raíz de eso se proliferó ese tipo de figura. Ahí en el contrato de seguro, si nosotros analizamos el contrato de seguro y si analizamos las definiciones que hay ahí, nos vamos a dar cuenta que habla del riesgo. El riesgo lo define el código como una eventualidad el riesgo es definido como una eventualidad de todo caso fortuito que puede provocar la pérdida prevista en la póliza. Nosotros analizamos el artículo 875, dice definiciones, dice riesgo. La eventualidad de todo caso fortuito que puede provocar la pérdida prevista en la póliza. ¿Qué es ese caso fortuito? La muerte, cuando un sujeto asegura su vida, la muerte, cuando nosotros aseguramos nuestra casa contra robos, cuando nosotros aseguramos un vehículo contra accidentes, ¿verdad? Es esa eventualidad que se está previendo ahí, es el robo, es el incendio, etcétera, la vida de una persona. Entonces, el riesgo, cuando nosotros contratamos un contrato de seguro, lo que le estamos trasladando a la aseguradora es nuestro riesgo. Nuestra salud, nuestra vida, nuestro patrimonio, eso es lo que le estamos trasladando. Entonces, por eso es que es el antecedente más próximo del contrato de seguro, porque existe un riesgo de que pueda ocurrir un siniestro, y ese riesgo que había en esta época era el riesgo que este sujeto tenía y no poder recuperar su dinero. Entonces, de ahí es el antecedente más próximo del contrato de seguro. Tenemos otra figura que se llamaba la echazón. La echazón es una figura propia también del derecho griego, que consistía en que el capitán de un buque podía aligerar el peso y la carga, echando la carga al mar sin responsabilidad para él, con el objetivo de que si con eso iba a evitar un naufragio, un encallamiento, quedan solo 10 minutos, un encallamiento o una captura. Esta es una figura del derecho mercantil marítimo que se llama avería de gruesa. Disculpe, ¿qué dijo que era encallamiento? Un encallamiento es cuando un barco, por ejemplo, queda en tierra firme, en una isla o en algo, y ya no puede salir de ahí. O sea, se dañó el casco, se daña algo del barco y el barco queda encallado, ¿verdad? Ese es un encallamiento. Entonces, la echazón consistía esencialmente en eso, ¿verdad? Que el buque se echara a la alta mar, y pues que se corriera riesgo de que
Se echaban las cosas al mar, por ejemplo, para evitar que el barco fuera objeto de un atraco, que fuera objeto de un robo. Actualmente esa figura se llama la avería gruesa. Cuando el capitán de un buque decide echar la carga al mar con el objeto de evitar pues, que sea objeto de piratería o que, por ejemplo, que el buque se está hundiendo, ¿verdad? Para aligerar la carga. Es una figura propia del derecho mercantil. Les voy a decir algo. No sé si les parece que lleguemos hasta donde tengamos el tiempo hoy, porque lo que nos volvemos a conectar vamos a perder mucho tiempo. Vamos a tratar de recapitular esto el jueves si ustedes quieren, y el día lunes que ya tengamos la licencia ya pagada completa, ya iniciamos así con fuerza, ¿les parece? ¿No? ¿Está bien, Lick? Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a hablar que también en Grecia, pues Esa era la idea, había... Alex, Rodríguez. porque menos complicaciones tenemos. Okay. Existían las leyes de Rodías. Las leyes de Rodías, como Grecia era un país eminentemente naviero, ¿verdad? Fue la primera ley en materia de comercio marítimo, su objetivo era regular el comercio marítimo. Es la primera ley que regula el comercio marítimo en el mundo, en la historia. Entonces, las leyes de Rodías también eran un aporte importante que los griegos aportaron. La cultura romana, pues los romanos, como todos saben, no es ningún secreto, los romanos conquistaron Grecia, ¿no? Y al conquistar Grecia, pues adoptaron mucho de las instituciones jurídicas que Grecia ya había desarrollado, pero Roma tenía un problema. La cultura del Imperio Romano tenía un problema. Tenía dos ordenamientos jurídicos. Uno que se llama Jus Civile, que iba a regular las relaciones jurídicas entre el Imperio Romano y los ciudadanos romanos, que se les llamaba los civitas romanos, civitas, C-I-V-T-A-S, civitas romanos. Entonces, el Jus Civile regulaba las relaciones jurídicas entre el Imperio Romano y sus ciudadanos, los civitas romanos, y había otro derecho que era el Jus Gentium, que iba a regular, era un ordenamiento jurídico que iba a regular relaciones jurídicas entre el Imperio Romano y los pueblos conquistados o subyugados por Roma, todo lo que ellos tenían conquistado. Pues fíjense ustedes que una de las características que nosotros vamos a analizar más adelante es que el derecho mercantil es un derecho realmente sencillo, un derecho desprovisto de formalidades, un derecho que es poco formalista. Y entonces había un problema aquí porque el jus civile requería muchos requisitos solemnes, y como lo dice la diapositiva aquí, muchos requisitos sacramentales, muchos requisitos solemnes que se requerían para que naciera la vida jurídica alguna institución de derecho. Entonces, eso entraba en conflicto con el derecho mercantil, porque el derecho mercantil es un derecho dinámico, es un derecho desprovisto de formalidades, es un derecho en donde se dan actos en masa, muchos actos. Imagínense cuántas compraventas se están realizando ahorita, cuántos productos vendió La Torre hoy aquí, cuántos productos vendió Max a nivel nacional, cuántos televisores vendió hoy, cuántos productos de línea blanca, ¿verdad? Entonces, el derecho mercantil chocaba con el jus civile por el formalismo que hay, entonces se creó la figura de un pretor con el objetivo de que ese pretor diagnosticara e identificara cuando se estaba realizando una negociación de naturaleza mercantil, y al establecer que era naturaleza mercantil, pues él tenía que dotar esa relación jurídica o ese negocio jurídico mercantil de las particularidades propias del derecho mercantil, de inspirar rapidez y libertad en los medios para traficar y estar desprovisto de muchas solemnidades para que eso, pues, para que surtieran efectos jurídicos. Lick, solo quedan 4 minutos y medio. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo entonces. Bueno, vamos a dejar esto para mañana si quieren, pero si quieren les voy a adelantar algo, ¿verdad? O sea, algo que es importante es que en la Edad Media realmente el sistema de organización social era el feudalismo. Es decir,
había una monarquía y esa monarquía dividía sus territorios en feudos, y en estos feudos había un señor feudal que ejercía un poder omnímodo. Un poder omnímodo se dice porque era un poder absoluto. Tenía un dominio sobre los vasallos, que eran los integrantes de esos feudos, de una forma realmente avasallante. Violaba sus derechos fundamentales, no habían derechos fundamentales en esa época. El señor feudal en la noche de bodas tenía que él tener relaciones con la esposa antes que el esposo. Era prácticamente, había una explotación realmente, podían matar sin estar pidiéndole permiso a nadie, no había ley, o sea, era una época de oscuridad del derecho penal, era una época, había la Inquisición también, ¿verdad? Era una época tremenda esa. Y en esa época tremenda de tantos, paradójicamente, se fueron formando en la periferia de los feudos, pues una burguesía naciente, porque en esa época se prohibía el derecho mercantil, y el que practicara el comercio se consideraba como algo deshonroso, porque realmente la economía era una economía eminentemente agrícola, ¿verdad? Era agrícola, sí, era la economía. Ellos producían para sí mismos y para el señor feudal, y se quedaban con una cosita y le daban todo al señor feudal, ganado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero más que todo era una economía agrícola, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues, se fue creando una burguesía que fue naciendo, y esa burguesía, pues, entró en alianzas con la corona de una forma clandestina y fueron realizando actividades comerciales a espaldas del señor feudal, siempre con intereses a favor de la monarquía, paradójicamente, ¿verdad? Algo muy contradictorio. Pero la sorpresa de todo esto fue que esta burguesía se organizó en corporaciones, tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Holanda, ¿verdad? En las distintas partes del Reino Unido, España, Holanda, etcétera. Y ellos fueron realizando ciertas actividades comerciales y eso fueron realizando a través de la costumbre, el common law, y fueron creando su propia normativa y esa la codificaron, y al codificarla pues se creó, eso se conoce como, crearon sus estatutos, eso se conoce como hecho corporativo estatutario, y eso se organizó a través de que el derecho mercantil nace con autonomía, nace la jurisdicción mercantil y algunas otras figuras que vamos a explicar mañana, ¿verdad? Por el momento, para que esto no nos corte, nos vamos a quedar por aquí. Yo les agradezco el favor de su atención, realmente ha sido un honor pues volver a estar aquí con ustedes y pues esperemos que este semestre pues que lo podemos poner en las manos de Dios, lo ponemos en las manos de Dios en este momento para que sea Él el que nos guíe y que pues el conocimiento llegue de forma plena, de forma clara y coherente, como ha sido mi característica hacia sus mentes, y que ustedes puedan autodeterminarse en cuanto a la dogmática mercantil y la puedan conocer. Así que por el momento, por esta noche va a ser todo y esperemos el jueves pues ya tratar de conectarnos un poquito tarde para que tengamos 40 minutos plenos de clases y ya el lunes pues ya con la licencia ya pagada pues que podamos dar clases. Por el momento me voy a despedir, no sé si tiene alguna acotación que hacer al final. Solamente agradecerle, Lick, bendiciones y gusto tenerlo. Muchas gracias. Realmente, Muchas gracias, licenciado. no tengan miedo. Feliz, Esta clase no es cosa de la... feliz noche, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias.